Bueno, hoy tenemos un invitado de lujo, Nahum Klinsberg. Es sociólogo con formación en economía, psicólogo de la UBA, investigador y escritor. La Universidad de Buenos Aires le otorgó un diploma de honor. Fue profesor de 8 universidades, asesor de las Naciones Unidas y de ministerios de varios países. Autor del libro La crisis pedagógica en las universidades latinoamericanas. Elaboró y dirigió el proyecto pionero en el mundo de la creación del Ministerio para el Desarrollo de la Inteligencia Humana, Venezuela 1979-1984. En vasta trayectoria trabajó buscando soluciones a problemáticas de los campos de la educación, trabajo, economía, salud y política. Su último trabajo está dedicado a dar respuestas de soluciones a la problemática del desempleo tecnológico masivo, que se aproxima por el rápido y disruptivo avance de la inteligencia artificial. Recomendamos ver la conferencia que dictó el invitado por la Universidad Tecnológica Nacional. Es integrante del colectivo por el Ingreso Básico Universal Argentina, coordinador del CIRBUDI. Nahum, la verdad que es un honor tenerte acá para difundir estos conceptos y todo tu trabajo. Muchas gracias. Saludos a todos. Bueno, vamos ahora con un videíto para presentar el tema. Ok. Y después charlamos. Algún día te encontrarás hablando con un sistema cognitivo y no te darás cuenta. Hola, Ergunikichi. Hola, Amelia. ¿Tu dirección es 17 State Street? Sí, así es. Los robots están saliendo de las fábricas. La cuarta revolución ya ha comenzado y utiliza todo tipo de máquinas cada vez más eficientes, inteligentes y autónomas. Y lo mejor de todo es que Amelia siempre está disponible. Puede mantener miles de conversaciones en paralelo, de forma amistosa y profesional, todos los días del año, a cualquier hora del día o de la noche. La ola tecnológica masiva más confiable y menos costosa que los humanos ha barrido el concepto del pleno empleo. El capitalismo digital podría hacer desaparecer millones de puestos de trabajo en cualquier sector. Un tsunami sin precedentes está a punto de irrumpir en el mercado de trabajo en los próximos 10 o 20 años, y que la población no está preparada para eso. Nuestra forma de transportarnos ha cambiado para siempre. El coche autónomo ya está aquí. Uber ya lo está probando. Y muy pronto estará circulando. Y cuando eso pase, ya no me necesitarán. Nadie conoce el número exacto. Y eso es lo que más miedo da. ¿Se perderá el 10% de los empleos dentro de 5 años? ¿O será el 40% dentro de 10? La sociedad de la cuarta revolución industrial se enfrenta a una situación de fractura laboral y social indiscutible. La renta básica es menos utópica que la locura de seguir hablando del pleno empleo en las sociedades occidentales, en las que hasta los trabajos cualificados pronto estarán en peligro. ¿Y si al final fuera esta una gran oportunidad para inventar un mundo mejor? Ya está aquí. La tecnología, la automatización, la inteligencia artificial ya están aquí. Es como decir que la revolución industrial no va a suceder. Va a suceder. Un mundo sin trabajo. La próxima semana en Documentos TV. Bueno, ha sido presentado el dilema que presenta este video de la televisión española, en el cual presenta un mundo que se nos viene totalmente desconocido al mundo como se desarrollaba hasta ahora, en el cual se va a presentar un dilema, que es el dilema de un caos social incontrolable, una quiebra de todos los sistemas económicos, sean capitalistas o socialistas, o la implementación de un instrumento nuevo, la renta básica universal. Esto es lo que plantea el video que recién vimos. ¿Cómo comenzó a gestarse esta historia? En el 2013, la Universidad de Oxford dio un informe que convulsionó al mundo económico y académico, porque en el informe dicen, en forma detallada, una investigación que hicieron, que en los próximos 20 años
las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la automatización, la robótica, iba a generar una desocupación masiva en el mundo como nunca se vio. Y daban cifras que hacen pensar que podía haber una desocupación total o parcial del 50 al 80% de la masa trabajadora del mundo. Y daba datos sobre cada país, decían se va a ver afectado en Estados Unidos el 47%, me fijé especialmente en Argentina, decía 65%. 65%. Entonces, al mismo tiempo, decía una noticia extraordinariamente buena, que esa revolución industrial, esos nuevos mecanismos, maquinarias, de producción iban a generar una producción enorme como nunca hemos soñado, bajando los costos de una forma terrible. Quiere decir que nos íbamos a encontrar con dos fenómenos totalmente nuevos, una enorme producción a bajo costo junto con una escasez de consumidores, porque al mismo tiempo todos esos desocupados no iban a poder consumir. Claro. Entonces esa falta de consumidores iba a generar un caos social. Es decir, las empresas iban a cerrar por falta de consumidores, otras se van a achicar por produciendo más desocupaciones. Claro, empresas con mucha producción a bajo costo tendrían la escasez o la falta de consumidores para esa producción. Exacto, entonces no tendrían a quién vendérsela. Entonces vendría un caos social, violencia social, más pobreza, más marginalidad. Entonces, bueno, desesperadamente se pusieron a analizar soluciones económicas a esa nueva realidad y bueno, vieron que los mecanismos normales para solucionar las crisis económicas no servían para enfrentar este nivel de desocupación y de falta de consumidores al mismo tiempo de enorme producción. Y tan disruptivo en poco tiempo. El pronóstico era en los 20 años posteriores al 2013, que fue cuando la universidad... Estamos en la mitad ahora. Claro, entonces, ¿qué pasó? Bueno, en la mitad es difícil poder decir si estamos en la mitad porque en estos últimos años irrumpió con mucha más fuerza que la esperada la inteligencia artificial. Se fue potencializando y se potencializa a un ritmo imprevisible y no sabemos en qué medida apurar los tiempos eso, ¿no? Entonces, bueno, se buscaron soluciones, entre las herramientas económicas tradicionales no encontraron. Entonces surgió una sola solución a esta situación, que es la propuesta de la renta básica universal. La renta básica universal, ¿en qué consiste? En que en cada país el Estado dé un ingreso complementario a todos los ciudadanos, desde que nacen hasta que mueren. Todos los meses se le da en su cantidad suficiente para que puedan vivir, para que puedan consumir. Entonces, esto generaría la masa de consumidores justamente que haría falta para que la maquinaria funcione, la fábrica funcione, el comercio funcione, sea el sistema que sea, socialista, capitalista. Bueno, esta renta básica es entonces lo que queda planteado. Bueno, si eso es la única solución, que sí o sí se va a tener que implementar para evitar el caos social, entonces significa un mundo distinto al que conocemos, políticamente distinto, económicamente distinto, la dinámica va a ser desconocida, es decir, no entra en los parámetros conocidos de analizar los procesos económicos y políticos, y entonces tenemos que empezar ya a analizar esto, a estudiar esto, a ver cómo cada país se enfrenta a esto, y entonces en este camino ya se hicieron muchas experiencias muy interesantes. Por ejemplo, se hizo experiencias en Holanda, en Finlandia, en Bélgica, Alemania, India, Kenia, en Estados Unidos. Tomaron a miles de personas, le dijeron por tantos años te vamos a dar un dinero que te alcance para vivir. Queremos ver qué pasa con tu vida. Bueno, los resultados fueron buenísimos. La gente estudió
utilizó la mayor cantidad de tiempo para estudiar, para buscar otros trabajos o hacer trabajos independientes, para la salud, para mejorar los vínculos familiares. Es decir, realmente fue, en cuanto a resultado, muy promisorio de que sí, que el ser humano en ese sistema se desarrolla mejor, es más feliz, no tiene el estrés de la sociedad que conocemos. Y muestra una calidad de vida muy superior a la que tendríamos con la actualidad, que el trabajo dignifica y no siempre dignifica. Bueno, son distintos momentos en la historia de la humanidad. Hasta ahora en la historia de la humanidad el ser humano tenía que trabajar porque se precisaba que trabaje el ser humano porque alguien tenía que producir lo que se consumía. Pero si ahora lo van a producir las máquinas, ya no ese es el rol del ser humano. Ya puede dedicarse a su realización personal y social, se abren otras fronteras, otro mundo, ¿no? Ahora, esto ya ha tenido apoyos muy importantes en el mundo. Por ejemplo, en el 2018 el Parlamento Europeo, las últimas elecciones de Estados Unidos, se presentó Anders Young, un candidato demócrata, con el programa: si yo gano la elección, le doy $1.000 por mes a cada ciudadano de Estados Unidos. Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, apoya la renta básica. La CEPAL, PNUD, varios premios Nobel de Economía. Dice, no hay otra que la renta básica, no guste o no nos guste, como dijo Elon Musk, el millonario más grande del mundo, un hombre que está enrolado en la ultraderecha, y dice, no guste o no nos guste, tenemos que apoyar la renta básica porque no hay otra, si no nos fundimos todos. Se funde la sociedad con las empresas incluidas. El Papa Francisco lo apoyó, el Pepe Mujica también lo apoyó, que es de derecha y de izquierda, de distintos sectores, surgen líderes que dicen, no hay otra solución, nos guste o no nos guste, que implementar la renta básica. Entonces, todo esto plantea, bueno, pensando en la Argentina, ¿qué va a pasar en la Argentina? Bueno, en la Argentina tenemos, por un lado, una crisis presente, terrible, económica, en la cual a las dos grandes enfermedades que tiene el país, que son la corrupción y la deuda externa, entonces hacen presagiar, digamos, dentro de la economía tradicional que veníamos teniendo, cada vez más pobreza y más pobreza, porque la deuda es impagable y no se puede dejar de pagar y no se puede pagar, y va a llevarse cada gota de sangre de cada trabajador argentino. Quiere decir que en el mejor de los casos, con un gobierno popular se podrá administrar mejor la pobreza, pero para atender una deuda externa así, en la cual, como dije, no se encuentra la forma de decir, no pago porque no la reconozco. No, pero respecto de eso, Nahum, hay que investigarla. O sea, evidentemente, ¿a dónde fueron los fondos? ¿Qué financiaron? Si realmente fue legal que el Fondo Monetario nos diera un monto superior a lo que nos debería dar. La deuda externa por todos lados tiene irregularidades, ilegalidades. El mismo Fondo Monetario Internacional, al dar el préstamo a Macri, violó todos los reglamentos del mismo Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. La deuda externa, cuando se estudió acá por los tribunales argentinos, se encontró montones de irregularidades. Ballesteros sacó una sentencia diciendo de que tenía razón el investigador, que ahora no me sale el nombre, pero de alguna manera era ilegal la forma en que se había tramitado aquella deuda, pero que evidentemente el fallo salió mucho después de la nueva deuda y nueva renegociación. Estamos ante un mundo en el cual el poder está realizando un quiebre sobre las legalidades. Presidentes de alto poder en el mundo no cumplen con las legalidades, se rompen los códigos que marcan las legalidades. En ese mundo
decir, bueno, como la deuda externa está llena de cosas ilegales, entonces no corresponde que paguemos, no va a tener posiblemente mucho éxito práctico porque no van a aplicar a la fuerza, ustedes pagan o pagan porque hay muchos intereses en nuestro litio, en nuestro petróleo, en vaca muerta, en nuestros minerales, que son las grandes riquezas que Estados Unidos lo dijo abiertamente, las precisa, las necesita, las tierras raras que son indispensables hoy en día para la robótica y la electrónica, y la Argentina tiene mucha riqueza en eso. Entonces, bueno, la deuda externa les va a servir para apropiarse de estas cosas. Ese es el objetivo, no es tanto el objetivo económico de los intereses, de la deuda externa, sino todo eso para presionarnos justamente para quedarse con nuestras riquezas. Y bueno, ¿y qué va a pasar? Entonces cada vez no vamos a empobrecer más y más, y el pueblo entonces va a tener una miseria increíble, pero se viene el mundo de la renta básica, porque este mundo conocido choca con los intereses económicos y políticos del mundo que ahora empieza a visualizarse, el nuevo mundo, que es el mundo de la renta básica, en el cual la producción va a ser tan grande que van a precisar que los pobres, en lugar de morirse de hambre, sean también consumidores, se conviertan en consumidores y en grandes consumidores, para que puedan funcionar justamente las fábricas, las empresas, porque si no todo entra en quiebra, todo colapsa la sociedad sin los consumidores. Entonces, en esa situación, nosotros en la Argentina especialmente podemos apurar el proceso de la instalación, de la implementación de la renta básica, o no apurarlo, y en ese caso, hasta que igual tarde o temprano venga, tal vez dentro de 20 años, van a ser 20 años miseria, de más pobreza cada año, o de apurarlo para que con la renta básica la gente pueda vivir dignamente, tenga o no tenga trabajo, porque la renta básica, ¿qué es? Es un ingreso complementario que el Estado le daría a cada persona, complementario del ingreso que ya tiene, que es el jubilado sigue cobrando su jubilación más este ingreso complementario. El que tiene un salario sigue trabajando y teniendo su salario más el ingreso básico, pero el ingreso complementario en sí mismo tiene que ser suficiente como para que la persona pueda vivir dignamente. Y algunos pueden pensar, bueno, pero las grandes empresas, los grandes intereses tratarán que sea mínima esa cantidad, y entonces eso llevará también a una situación de pobreza o de vida mínimamente. O condicionamiento o sometimiento, digamos. Claro, entonces acá tenemos lo siguiente, en lo que hace a la fase económica, porque la fase política va a seguir habiendo presiones y luchas por el poder político, pero en lo que hace a la fase económica nos encontramos de que Elon Musk dijo, la renta básica no tiene que ser mínima, tiene que ser máxima, lo máximo posible. Como un hombre de ultraderecha que siempre su línea política y económica era que el obrero gane lo menos posible, de repente cuando se refiere a la renta básica en sus últimas declaraciones dice eso, coincidiendo con los intereses de los líderes obreros, de los líderes humanistas, que si le conviene que el pueblo gane lo más posible en la renta básica. ¿Por qué? Porque los dos van a ganar con que si esa renta se consigue que sea lo máximo posible. Porque ese dinero ¿a dónde va? Va a ir a las compras de las empresas, va a ir a las empresas van a ganar más. El consumo, se va a gastar el consumo. Exacto. Entonces, por primera vez en la historia, derechas e izquierdas, integrantes de estos dos sectores, en lugar de estar enfrentados como históricamente en este punto, están de acuerdo en apoyar, que es decir, la implementación de la renta básica. Te hago una pregunta, Nahum, porque hasta acá me parece atractivo. Ahora, ¿cómo se financia esto? Una pregunta, digamos, que depende del modelo de quien la proponga, puede financiarse con impuestos regresivos o con impuestos progresivos para las mayores riquezas. Vamos a esto, vamos al financiamiento.
Para el financiamiento de la renta básica o el ingreso complementario, hay que tener en cuenta que cada país presenta una realidad económica y distinta política, distinta. Entonces, por lo tanto, el diseño del financiamiento hay que hacerlo en cada país, amoldado a la necesidad, las características de cada país. Eso también vale, lógicamente, para la Argentina. No obstante, en general, se han digamos, establecido, se puede clasificar como que hay varias posibilidades de financiamiento, varios modelos de financiamiento. En cada país se verá por qué lado le conviene ir, ¿no? Uno es, por ejemplo, el modelo de Alaska. En Alaska, desde 1982, se implementa una renta básica y el modelo de ellos es que, como tienen mucho petróleo, entonces hicieron un dinero de la facturación de cada año va a un fondo para pagar la renta básica, que después se reparte una vez por año a todos los habitantes. Eso sería un equivalente a decir, bueno, ¿qué pasa si una parte de lo facturado en Vaca Muerta va a este fondo? Una parte de lo que se va a facturar y se factura en la minería va para el fondo de la renta básica. La minería hoy deja migajas al Estado, ¿no? Claro, deja migajas, pero la minería argentina encierra una riqueza enorme. Por supuesto. ¿No es cierto? Entonces, y muy codiciada en el mundo. Entonces, lo que pueda, los contratos futuros que se hagan sobre eso, entonces pueden dar, que decir, una riqueza muy importante, la cual unos fondos, siguiendo el modelo Alaska, bueno, ahí se sacaría, y tendría otro beneficio. Que cuando tú dices, bueno, de este dinero va a una caja para la renta básica, lo que produzca Vaca Muerta o lo que produzca la minería, entonces eso te obliga a poner sistema de control de qué es lo que se produce, qué es lo que se factura. No como hoy, que no hay ningún control y por lo tanto la corrupción es total y absoluta. La declaración de cereales, nadie sabe qué produce realmente Vaca Muerta y cuánto realmente queda en el país, ni la minería tampoco. Ni los cereales de la pampa húmeda tampoco, porque salen por los puertos con declaración jurada. Todo. Y esto que dices es tan importante que Alcira Argumedo ha hecho una denuncia muy importante. Si podemos poner el video de ella. Ponemos el videíto 7, que es del Alcira Argumedo. Argentina tiene que frenar esas venas abiertas donde nos siguen robando hasta el apellido. El segundo elemento que tenés que hacer es el control del comercio exterior. Basta de estafas de las petroleras, las mineras y las cerealeras. Vicentina, estamos viendo en tu cara, manda cereales a Paraguay para que no entren como en el esquema de exportaciones. Una que yo digo siempre, y tal vez se lo dice usted, minera bajo la lumbrera. Bueno, las exportaciones se hacen a declaración jurada. Entonces, por ejemplo, minera bajo la lumbrera, te juro por Dios, que exporto 3 metales, eso es lo que declaraba. Como no hay control de si las declaraciones juradas corresponden con la realidad, bueno, exporto. 2 geólogos de la Universidad de Tucumán analizaron el barro de exportación de Minera La Lumbrera y de golpe parece que no iban 3, sino 28 metales. De los cuales 25 metales más valiosos que el oro, porque son lo que se llaman tierras raras, que son minerales que se utilizan en toda la tecnología de avanzada, computadoras, robots, teléfonos inteligentes, misiles, etcétera, etcétera. Eso va de contrabando, sigue yendo de contrabando. Estos geólogos calcularon que el valor anual de ese contrabando, solo Minera La Lumbrera, es 8.000 millones de dólares al año. Si uno calcula que la Barrick Gold no es más honesta y que las otras mineras tampoco son más honestas, solo con controlar el comercio exterior de las mineras estaría rondando
un superávit de un 20.000 millones de dólares más que las exportaciones. Lo mismo haríamos con las cerealeras, que deben estar en unos mínimo 10.000 millones. O sea, contarías con 30.000 millones de dólares al año. Entonces, esto es otra fuente de financiación posible de una renta básica en la Argentina. Es decir, optimizar todo lo que está funcionando mal. Por ejemplo, como ella dice, hay una evasión por exportaciones de contrabando enorme en Argentina, que distintos denunciantes, legisladores, como ella fue diputada hace poco que falleció, una de las sociólogas más brillantes de Argentina, diputados, senadores, periodistas de primer nivel, vienen denunciando hace muchos años un contrabando enorme de exportaciones argentinas que dicen que van de 30.000 millones de dólares por año a muchísimo más, 50, 60, 70.000 llegaron a decir, nadie sabe, es incalculable. Entonces, controlando eso, ese dinero entraría cada año a la arca del Estado, haciendo que superemos muchísimo los problemas de perfectamente pagar este tipo de problemas, ¿no? De una renta básica. Entonces, tenemos el modelo de Alaska que dijimos, tenemos optimizar el sistema, las pérdidas que el sistema... Las ineficiencias del sistema de recaudación. Que generalmente se deben a actos de corrupción que están detrás. Tal cual. ¿No es cierto? Después tenemos un tercer modelo que es en base a impuestos. Sí, hacer impuestos, gravar a la gente que tiene más dinero, que está en mejores condiciones económicas, por ejemplo. Modelo de impuesto a la riqueza que se hizo durante la pandemia. Exacto. Se puede seguir ese tipo de camino, poner aumentar los impuestos, poner nuevos, como el impuesto a la herencia, por ejemplo, ¿no? Que podría ponerse perfectamente para este fondo de la renta básica. Ahora, otro modelo es la emisión de moneda, es decir, que se emita moneda para esto con ciertas precauciones, de forma de que no aumente la inflación, permitiendo justamente que la emisión vaya sobre todo al aparato productivo, porque si más se produce, entonces se elimina la inflación, porque la inflación es cuando hay un desequilibrio entre la demanda y la oferta, pero si equilibran las dos, porque usa la emisión para producir más, entonces... Cuando hablas de otra moneda, podría ser una tarjeta para el consumo de alimentos, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, yo hice un diseño en el cual diseñé un circuito cerrado de producción de alimentos solamente para los mayores de 70 años pobres, de la población mayores de 70 años en estado de pobreza, por el cual el Estado les podría dar todos los meses todos los alimentos que precisan, cosa que no tengan que gastar ni un peso en alimentos y usen todo el dinero de la jubilación en medicinas y en otras necesidades, sin que al Estado le cueste prácticamente casi nada en dólares, porque todo se haría en pesos argentinos, que iría a una mayor producción destinada a este circuito, y que con la tarjeta entonces alimentaria irían estos jubilados al mercado y retirarían sus alimentos. Es decir, por eso todo lo que es emisión manejado de una forma criteriosa y eficiente, entonces es un modelo posible también para financiar una renta básica, ¿no? Después tenemos parte del dinero de una renta básica, darla, quiere decir, en una moneda alternativa, una moneda social, parte en servicios, interviniendo el Estado como intermediario entre el consumidor y la empresa que brindan electricidad. Que hoy serían agua, los subsidios. Claro, que serían los subsidios en forma eficiente y controlada, sin corrupción. Entonces lo importante es hacer una canasta que le sea gratuita y cumpla la función de la renta básica, ¿no? Como dijimos, también parte en alimentos, porque el mismo modelo que diseñé para los jubilados se puede hacer para todo el país. Un país con la infraestructura productiva de alimentos
podría darle a todos los argentinos alimentos gratuitos con ese sistema y sin inflación a un costo en dólares muy poco, porque lo único que se precisa son los dólares necesarios para los consumos que no sean reemplazables para esa producción. Tal cual. Solo para eso se precisan los dólares. Sería muy poco porque tú puedes, el 80% de lo que se gasta ahora en dólares en los insumos para la producción pueden ser sustituidos en la Argentina por cosas que produzcamos en la Argentina, como fertilizantes y otras cosas. Entonces, con muy pocos dólares se podría dar alimentos gratuitos a todos los habitantes del país. Bueno, entonces tenemos distintos modelos para financiar la renta básica. De todas formas, lo que correspondería sería que crear una especie de equipo interpartidario de diferentes partidos políticos que aporten personas que conozcan sobre este tipo de tema para que ahí elaboren y aconsejen al cuerpo social cuál sería la mejor estrategia para financiar una renta básica en Argentina y empezar lo antes posible y en forma gradual para que no nos tome de sorpresa cuando se venga justamente la ola de la gran desocupación y por la tecnología, y entonces ahí no agarre de sorpresa y no estemos en condiciones de enfrentarlo y eso profundice la miseria y nos haga más difícil justamente poder implementar una renta básica. Una última pregunta, porque ya tenemos que ir redondeando porque se nos termina el programa. ¿Hay candidatos, hay dirigentes argentinos, que hoy valoricen la herramienta del ingreso básico universal? Bueno, Arman, por ejemplo, del partido de Grabois, él habló de la renta básica, también Solano, Claudio Lozano, que estuvo en el directorio del Banco Central, y Mazzitelli, que ahora se presenta como candidato a diputado. Él hizo un libro especialmente dedicado a la renta básica, diciendo hay que imponer la renta básica. Otra forma de imponer la renta básica es el modelo, justamente un modelo que él propone, que se parta la torta del presupuesto nacional, se parta en un pedazo más, se incluye un pedazo más para la renta básica, y así como hay una partida para educación, para sanidad, una partida para la renta básica. No, eso, entonces muchos dirían, bueno, entonces se va a cortar mucho la torta para las otras partidas. Bueno, no necesariamente, porque si tú haces que haya más dinero, porque terminas con el contrabando y terminas con la gran evasión fiscal, entonces la torta se hace muchísimo más grande y hay lugar para todas las partidas. Nahum, nos quedamos sin tiempo. Te invito para seguirlo en otro programa, para seguir investigando y profundizando el salario básico universal y las nuevas tecnologías que reemplazarán no salario, porque no es salario, es un ingreso, salario como a cambio de un trabajo. Esto no es a cambio de un trabajo. Trabaje o no la gente, le complementa los ingresos que tenga o no la gente. Ingreso complementario. Gracias por toda la información que nos trajiste, y seguiremos el próximo viernes en Hasta que todo sea como lo soñamos. Gracias. Muchas gracias.